Hola, buenas noches. Mi grupo está conformado por Kevin Daniel Vías Bonilla y John Sebastián Gómez Peña. Nuestro proyecto se llama Diseño de Estrategias Orientadas al Crecimiento Económico de la empresa Nutresa, a partir del análisis económico-financiero correspondiente al año 2024. Como introducción, tenemos que para diseñar estrategias, o sea, se diseñan estrategias que impulsen su crecimiento sostenible, considerando retos como la pandemia, la inflación o cambios de consumo. Y esto va a proponer mejorar en eficiencia e innovación y expandir los mercados a otros lugares. Como planteamiento del problema tenemos un análisis financiero para enfrentar retos, como ya fue lo de la pandemia, para estar más preparados, estar preparados también en la parte de inflación y en los cambios en el consumo y transformación digital. En la transformación digital es para la adaptación, digamos como en IAS de hoy en día, como en IAS son programas contables más avanzados o en el avance de la tecnología. Estas estrategias integrales se van a fortalecer o sea, van a fortalecer para un posicionamiento de rentabilidad asegurando una sostenibilidad. Bueno, en nuestro proyecto tenemos básicamente 5 objetivos ya desarrollados. Entonces, pues vamos a ir explicándolos uno por uno, y comenzamos con el primero. Bueno, con el primero tenemos un análisis de situación actual de la empresa, el cual la situación actual se aplicaron herramientas estratégicas como el análisis de Pester, las 5 fuerzas de Porter y la matriz DOF. A través de Pestel se identificaron factores externos que influyen en la operación de la empresa, tales como la presión de la inflación, los cambios de los hábitos de consumo y los avances tecnológicos. Esto también hace regulaciones ambientales que lo hacen más exigentes. En el análisis de las fuerzas de Porter se evidenció una rivalidad competitiva impulsada por las empresas como Alpina y Nestlé, que esto es una creciente amenaza de productos sustitutos. En la matriz DOFA se permitió identificar fortalezas, debilidades y demás para implementar una innovación tecnológica y la presencia internacional en otros lugares. Para esto también o sea, después de analizar esto, de identificar todo esto, se diseñaron estrategias, las cuales fueron lanzar nuevos productos saludables y sostenibles, usar herramientas tecnológicas, hacer alianzas y utilizar lo que bien Nutresa ha protegido, que son los riesgos del entorno, para crear productos que usen ingredientes locales y de bajo costo, que así pueda reducir el impacto de inflación y que no devalúen el precio. Tenemos como segundo objetivo la evaluación de la información, determinando la liquidez, solvencia, gestión, rentabilidad y demás indicadores que nos determinen el riesgo financiero. En este objetivo hicimos los análisis verticales y horizontales de nuestro estado de situación financiera y nuestro estado de resultados. Eh, Esto nos mide básicamente una porcentualidad en cuanto a nuestros activos, pasivo, patrimonio, gastos, costos, ingresos, gastos y costos. ¿Sí? Nos determina un valor porcentual a través de los años, que es la horizontal, y la vertical es sobre el año determinado. Adicional también los indicadores financieros. Tenemos aquí en nuestra primera cuenta, donde hicimos el análisis horizontal, ¿sí? Que el efectivo equivalente al efectivo. Como miramos, podemos observar la gráfica en el 2020, pues está alrededor de 900 a 950.000, es 933.000 pesos en el año 2020, donde nos indica que comenzó
con ese valor y finalizó alrededor de 1.128.399 en el año 2024. Esto representa un crecimiento acumulado aproximadamente de un 20%. La tendencia es mayormente positiva, con una única caída que fue en el 2021. Esto nos muestra que la empresa fortaleció su posición en cuanto a la liquidez. Tenemos también otras cuentas relevantes, como la de deudores comerciales, otras cuentas por cobrar, esa es una, y la cuenta de proveedores, que es las cuentas por pagar, y los ingresos. Entonces, en la cuenta de deudores de otras cuentas por pagar, eh, en este periodo pues analizamos que hubo un crecimiento entre 1.191.000 y 2.118 y 2.118.000 en el 2024. Esto representa básicamente un incremento del 77%. Este aumento puede pues, reflejar un crecimiento en las ventas, eh, pero pues también puede señalar un riesgo del cobro inoportuno en la cuestión de cartera. Eso es cuentas por cobrar. Ahora hablamos de cuentas por pagar, de la cuenta de proveedores. Esas cuentas de proveedores básicamente pasaron del año 2020 de 1.283.000 al año 2024 de 2.041.000, con un incremento del 58%. Esta tendencia es mayormente creciente, con la excepción al año 2023, cuando hubo una caída significativa. Y en nuestro análisis, la tendencia general es de un crecimiento, salvo una ligera disminución en el año 2024, pues podría ser estacional o por condiciones básicamente del mercado. Aquí, como podemos observar, esas son las gráficas de los indicadores financieros de capital de trabajo y la prueba ácida. Eh, la empresa, pues básicamente no solo ha incrementado su capital de trabajo, sino a lo largo de los años, con un pico importante en el año 2022, eh, sino también ha mantenido los niveles de liquidez y de prueba ácida, como se observa ahí en la gráfica. Lo cual eso refleja una buena gestión financiera y con capacidad de responder a obligaciones de corto plazo sin ningún problema. Tenemos también lo que es el ROA y el ROE y la rentabilidad neta y la rentabilidad bruta. Esos gráficos que observamos en pantalla indica que la empresa pues ha mantenido márgenes de rentabilidad estables y saludables, tanto en la rentabilidad bruta como en la rentabilidad neta. Esto demuestra pues un control adecuado en los costos. En cuanto al ROA y al ROE, ambos muestran una tendencia positiva a lo largo del tiempo, con un ROE superior al ROA, lo que indica que, pues, que se ha usado de forma eficiente el apalancamiento financiero. Tenemos también, como nos indica la pantalla, gastos de administración, de producción, financieros y de venta. Gastos de venta y la suma de los ingresos operacionales en cuanto a todo el periodo, en los 4 años. Con este gráfico, pues que se aprecia, los ingresos operacionales han mantenido un crecimiento constante, sostenido hasta el año 2023, lo cual pues refleja un desempeño comercial alto. Los gastos, tanto como administrativos como de producción y financieros, se han mantenido controlados en niveles bajos, mientras que los gastos de venta son los más significativos, pero no son incrementos desproporcionados. eh, pues puede posiblemente una gestión de ventas. Aquí observamos un consolidado de los indicadores financieros. Pues la empresa básicamente mantiene una liquidez y rentabilidad eh, sana y un control de gastos, con un aumento importante en el uso de la deuda en el 2024.
Tenemos el segundo objetivo, que es el diagnóstico de las fortalezas y debilidades de la empresa Grupo Nutresa con base al análisis de los estados financieros y su evolución en el tiempo. Que básicamente pues hablamos de las fortalezas, vamos a hablar de las más relevantes y, y también de las debilidades de las cuentas más relevantes. Que aquí tenemos el primero, como se observa en pantalla, pues en análisis horizontal, el flujo de efectivo y equivalentes del efectivo, donde nos muestra una tendencia generalmente en crecimiento desde el año 2021, cerrando en 2024 con un aumento acumulado y manteniendo una proporción suficiente frente al activo total, pues para respaldar una liquidez inmediata de la empresa. Observamos también dos cuentas relevantes, las obligaciones financieras y la utilidad neta. Son una fortaleza para la empresa, eh, ya que la tendencia en el año 2024, como se observa, en el año 2024, pues redujo la deuda, mejorando la solidez, reduciendo el riesgo financiero. Y en cuanto a la en cuanto a la utilidad neta, a pesar de que en el 2023 la empresa logró mejorar su utilidad, en el 2024 porque pues como se observa en el 2023 hubo una disminución básicamente que alta en cuanto a nuestros ingresos en comparación al año 2022, pues hubo una tendencia negativa del 16%. Pero pues en el año 2024 se logró como desde el 2024 se logró aumentar ese valor del ingreso. Tenemos como debilidades las cuentas por cobrar, porque básicamente el incremento sostenido de estas cuentas por cobrar en la mayoría de años pues indica un riesgo en la gestión de cartera, como pues se habló anteriormente, esa es una posible presión sobre el flujo de efectivo. Un aumento grande y constante en las cuentas por cobrar, esto nos puede significar que pues la empresa está vendiendo con mayor fluctuación a crédito y no está recuperando rápidamente pues lo invertido. Tenemos como debilidad también nuestros ingresos. Como se observa aquí en los años, en este análisis horizontal, vemos que pues del 2020 al año 2023 se aumentó, pero pues en el año 2024 hubo una disminución del 1,67%. Tenemos como tercer objetivo, eh, nuestro cuarto objetivo, perdón, la identificación de las oportunidades en la mejora en la gestión financiera y operativa, contribuyendo a optimizar el uso de recursos y aumentar la rentabilidad. Como observamos, básicamente nuestras oportunidades de mejora están en los siguientes indicadores financieros, que está la liquidez, rotación de inventario, rotación de cartera y en endeudamiento. En cuanto a la liquidez, optimizar el manejo del efectivo y equivalente mediante un mejor control de flujo de caja y pues usar herramientas de tesorería con una planeación financiera para anticipar los déficits y pues provisionando nuestro mayor flujo de efectivo o no efectivo equivalente sí, del efectivo. En cuanto al endeudamiento, eh, una oportunidad de mejora, evaluar básicamente los nuevos endeudamientos que está generando un retorno proporcional y rediseñar la estructura de capital. Eh, Esto priorizando pues fuentes de financiación a menores costos, entidades bancarias. En nuestra rotación de inventario vemos una oportunidad de mejora pues implementando un sistema de gestión de eficiencia en los inventarios pues para evitar nuestro capital estancado y costos innecesarios. Y en cuanto a la rotación de cartera, eh, revisar las políticas de crédito para así fortalecer las cobranzas y reducir los días de cartera y mejorar pues nuestra liquidez. Bueno, tenemos el diseño estratégico que es nuestro objetivo número 5.
En este diseño de estrategias hicimos una optimización del capital de trabajo, una reducción de endeudamiento y mejora del apalancamiento, ya que al analizar los pasivos en proporción al patrimonio se pudo evidenciar una dependencia externa al financiamiento. Esto va a favorecer en el uso de utilidades retenidas para financiar nuevas inversiones, controlar el crecimiento de los pasivos y con la programación de los pagos ajustados al flujo de caja. También tenemos la maximización de la rentabilidad operativa, la inversión inteligente para el crecimiento sostenible y también tenemos estrategias económicas como la política de precios de competitividad y rentabilidad, y esto da las márgenes que requiere una estrategia en precios basados al valor de percibido al comportamiento del mercado, a las acciones de estrategia que se tomarán al establecer esos precios, y también tenemos una planeación fiscal y control de riesgos económicos, una implementación de cultura financiera y organizacional, y también tenemos una sostenibilidad económica ambiental. En esta última hacemos énfasis ya que el componente ambiental está siendo muy aceptado por la sociedad, y esto también al implementarlo trae beneficios fiscales o financieros. Ya como conclusión, tenemos que al comprender toda la manera integral de la situación actual de la compañía, esto revela conjuntos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que van a definir su posición de competitividad y financiera en el mercado. Entre las principales fortalezas que identificamos se destacaron la diversificación de un portafolio de productos, la presencia en diferentes partes, en pocas palabras se podría decir la internacionalización, que esto podría permitir a múltiples mercados también, unas líneas orientadas a tendencias de consumo, y pues también, sin embargo, también se detectaron debilidades relevantes como la baja liquidez inmediata, que pues que esto limita a la capacidad de respuesta ante las obligaciones a corto plazo. Ya con esto daríamos finalización con nuestra exposición